Dios te bendiga, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. La palabra de Dios reza de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy quiero presentarte esta palabra con el tema: cristiano, no manejes el pecado, aprende a matarlo. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más, Señor, por tu benevolencia, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia derramada sobre nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, que nos limpies, que nos laves con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Señor, y que nos dé la capacidad de escuchar tu voz, de aplicar, Dios mío, el conocimiento que te aprendamos hoy, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a los oyentes, Dios mío, a cada uno de aquellos que han de escuchar este mensaje, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Agrega bendición a esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amado hermano, en esta noche quiero compartirte ese tema: cristiano, no manejes el pecado, aprende a matarlo. Hermanos, hubo un tiempo en que la iglesia predicaba la salvación del poder del pecado. Lastimosamente puedo decir que hoy muchos púlpitos predican estrategias para manejar el pecado. El pecado, hermanos, antes visto como rebelión contra un Dios santo, se ha reducido a un mal hábito que corregir, y solamente es eso para muchas personas. El evangelio que antes declaraba debes nacer de nuevo, ahora lastimosamente susurra: esfuérzate más. Los ministerios modernos, hermanos, han reemplazado el arrepentimiento con reglas y han reemplazado la fe con fórmulas, algo que la Biblia no enseña. Los escuchas por todas partes en las redes sociales, los escuchas en muchos lugares hablar de este tipo de cosas que te voy a comentar el día de hoy por medio de este pequeño mensaje, donde estos predicadores hablan 10 pasos para vencer la lujuria, un ejemplo, 5 maneras para dejar la masturbación, 7 claves para romper cualquier adicción. El pecado, hermano, se convierte en un proyecto, no en un veneno. Es por eso que ellos están enseñando estas cosas. La lujuria se ve como un hábito, no como un pecado, una hostilidad contra Dios. Hermanos, el ayuno, antes un acto de humillación ante el Señor, ahora se convierte como en una fórmula para obtener cosas de Dios. Ayuna para que Dios te dé esto, ayuna para que Dios te dé el otro. Ayuna 10 días o 3 días y de repente la lujuria perderá su poder sobre tu vida. Haz un ayuno de 21 días para romper la adicción, para romper esto, para romper lo otro. Y ese no es el mensaje de la Escritura. El mensaje ha cambiado en estos tiempos. De esto que estoy hablando, ahora ya no se predica solamente lo que tenemos que hacer conforme a la Escritura. El tema ha cambiado, el mensaje ha cambiado. Mira lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, es el mensaje que tú y yo deberíamos de predicar. Ya no deberíamos de decirle a la gente: haz lo mejor, inténtalo más, mira, esfuérzate más. No, tendríamos que enseñarles el mensaje de la Escritura. Hermanos, cuando nosotros presentamos un evangelio diluido, cuando damos pasos o estrategias para que las personas cambien su vida moral, pero quitamos al Salvador del mensaje, eso no funciona. Esa predicación, hermanos, exalta la fuerza de voluntad humana, pero destrona la obra terminada de Cristo. Hermano, tú y yo tenemos que entender algo. Tenemos que enseñar que la santidad no se alcanza con esfuerzo, hermano. Claro que tenemos que esforzarnos. La justicia no se gana con disciplina, aunque tenemos que disciplinarnos. Y que la transformación, hermanos, no viene por intentar en nuestras fuerzas, en nuestras maneras. No, hermanos, no viene por eso. Todo lo que nosotros debemos de entender, que todo lo que el hombre recibe es por gracia. Tenemos que escuchar el evangelio, tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su gracia y tenemos que confiar en Él. Cuando Él haga ese milagro en nuestras vidas, vamos a poder cambiar todas aquellas cosas, porque no vamos a tratar de manejar el pecado, no, vamos a poder matar el pecado porque vamos a andar en el Espíritu. La carta a los Efesios capítulo 2, su versículo 8, el versículo 10 dice lo siguiente:
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿escuchaste eso? Pues es don de Dios, es un regalo que viene de Dios. No por obras, no, hermano, no es por lo que hacemos, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El resultado que tenemos, hermano, de estas cosas que te acabo de decir, 10 pasos para esto, 5 pasos para el otro, esfuérzate más, haz esto, haz aquello, y de repente las personas pueden abandonar ciertos hábitos, y lo que tenemos ahora son muchas personas, pero que solamente son personas moralistas. Estas personas las tenemos sentadas en las bancas de la iglesia, personas que parecen piadosas, pero ellas no pueden verdaderamente ser lo que aparentan, porque no viene de parte del Espíritu Santo. Estas personas que parecen piadosas no permanecen en la iglesia, hermanos, por mucho tiempo. Ellos pueden aparentar algo, pero su vida en realidad no tiene un cambio genuino y verdadero. Ellos manejan el pecado, pero nunca lo lamentan. Jamás se quebrantaron por ese pecado, solamente aprendieron a manejarlo. Sus hábitos cambian, pero sus corazones aún permanecen duros. La convicción ha sido reemplazada por el entrenamiento, hermanos. Entrenamos a nuestros corazones a abandonar ciertas cosas, pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es matar todas aquellas cosas que la Biblia dice que tenemos que matar. Hermanos, el éxito en nuestras vidas no se mide por la mejora en algunas áreas de nuestra vida, porque mejoramos algunos hábitos, sino por la santidad que estamos practicando, por la santidad que estamos viviendo. Hermanos, estas personas miden el rendimiento de sus estilos de vida, porque ya cambiaron en ciertas áreas morales, pero no lo miden por la pureza, no lo miden porque verdaderamente el Espíritu Santo esté haciendo algo en sus vidas, en sus corazones. Estas personas confían en su esfuerzo, no confían en el Espíritu, así como dice Gálatas capítulo 5 versículo 16. Nosotros tenemos que confiar en el Espíritu, porque solamente por medio del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. Cuando el hombre se esfuerza solamente, cuando son sus intentos, su propia fuerza, cuando son todas esas cosas, te aseguro que siempre va a fallar. Hermanos, este es el veneno silencioso de la teología del manejo del pecado. Este veneno que se está predicando desde detrás de muchos púlpitos, en los cuales simplemente se invita a la gente a que se esfuerce, a que lo intente una y otra vez, pero no se les está enseñando que es por medio del Espíritu Santo. Hermanos, estos mensajes convencen a los creyentes de que la justicia se puede lograr mediante la disciplina espiritual, mientras los distrae de Cristo mismo. Debemos de entender algo, hermanos. La palabra del Señor enseña que todo, amados hermanos, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si estas personas no han podido vencer todas esas cosas, hermanos, ellos tendrían que analizar sus vidas. Tenemos que venir a la palabra. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, estos versículos son claros. Nuestra vida está escondida en Dios. Debemos de poner la mirada en las cosas de arriba. Ahora dice, porque habéis muerto. Nosotros, hermanos, hemos muerto al pecado. Ya no vivimos para el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Es por eso que tú y yo no tenemos por qué aprender a manejar el pecado, no, sino que tenemos que aprender a matar cada cosa que la Biblia dice que tenemos que matar, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esto es lo que enseña la palabra. Ahora, fíjate lo demás que tenemos que matar. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí la palabra del Señor enseña que tú y yo tenemos la responsabilidad no de manejar el pecado, no, sino de hacer morir todas esas cosas que son cosas terrenales que lastiman nuestra relación con el Señor. Hermanos, Satanás no solo
tienta a través del pecado. No, Satanás es tan astuto que también tienta a través del esfuerzo religioso, a través de tu esfuerzo propio. Reemplaza la fe con una fórmula, reemplaza la gracia con trabajo y el arrepentimiento, hermanos, con rutina. Tú vas a la iglesia, tú no tienes de qué preocuparte, tú estás yendo a la iglesia, tú estás leyendo tu Biblia, tú estás orando, no te preocupes, tú estás bien con Dios. Satanás es tan astuto, amado hermano, que pronto el creyente depende de su propia fuerza, en lugar de depender del Espíritu de Cristo. Los ayunos, los planes de oración y declaraciones, hermanos, se vuelven esos sustitutos del Evangelio. Y cuando el hombre tiene éxito, el orgullo lo sigue. El orgullo se sienta en el trono como un rey. Y ahí es donde el hombre empieza a cometer pecados y faltas delante del Señor, porque de repente el orgullo hace que él diga, es por tu esfuerzo, es por tu sacrificio, es por todo lo que tú haces. Parece disciplinado, pero en verdad está muerto por dentro, hermano. ¿Por qué? Porque él no está haciendo las cosas como lo enseña la Escritura. El resultado, hermanos, de todo esto, de los esfuerzos propios, es una fe basada en obras. Por eso hay personas que a veces se sienten bien, o muchas veces se sienten bien delante del Señor por todas las cosas que ellos hacen, por todas aquellas obras que ellos van haciendo. Entonces, ellos, amados hermanos, en lugar de centrar su vida en la cruz del Calvario, ellos mismos ocupan ese lugar. Ellos se vuelven el centro de su salvación. Ellos dicen, por mí. Ellos dicen, es que yo hice, es que yo hago, es que yo voy, es que yo doy. Pero ahí, ese no es el mensaje del Señor Jesucristo. El mensaje ahora detrás de muchos púlpitos ya no es consumado es, sino sigue intentando. Recuerda, Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos dio la victoria. Cristo Jesús clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que hacer morir todas esas cosas por medio del Espíritu Santo. Hermanos, el corazón, hermanos, tiene que reformarse, pero no por tu esfuerzo propio. El corazón es reformado solamente por el poder del Espíritu Santo, porque reformar significa volver a las Escrituras. Tenemos que volver a las Escrituras. Solamente podemos nacer de nuevo por gracia, hermanos, por la gracia del Señor. Tito capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente: nos salvó, escucha, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No somos salvos por las obras que nosotros hicimos, no, sino que hemos sido salvos por alguien más que hizo una obra perfecta, y ese es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por Él es que viene la regeneración, por Él viene el nuevo nacimiento. Hermano, ningún esfuerzo humano puede limpiar la conciencia ni quitar la culpa. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice lo siguiente: Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Hermanos, el cristianismo no trata de lo que tú haces, sino de lo que Cristo Jesús ya hizo. Los pecados que te combaten no se vencen con tu fuerza, sino solo con la cruz. Solamente con eso podemos vencerla. Su poder, hermanos, fue roto, no por tu ayuno, no por tus oraciones, no por tu obediencia, sino por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, en el Calvario, nuestro Señor Jesucristo, Él dominó el pecado. Él, amados hermanos, destruyó de una vez para siempre el pecado, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 6 al versículo 7 dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Recuerda esto, hermanos? Nosotros tenemos que hacer lo que hizo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso tenemos que entenderlo, hermanos, porque el mismo Cristo que llevó tu culpa también rompió con tu esclavitud. ¿Qué esclavitud? La esclavitud del pecado. Tú ya no eres esclavo del pecado. Las cadenas que intentas romper, hermano, ya fueron cortadas por su sangre, ya fueron rotas por la sangre del Cordero. Hermano, no peleas por la victoria, sino desde la victoria que nos dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Todos nosotros debemos descansar en el triunfo del Señor que ha resucitado, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no te invita a manejar el pecado, no. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, te llama a morir al pecado y a vivir en Cristo. Eso es lo que te enseña la palabra del Señor. No te dice que tienes que aprender a manejar el pecado, no, sino que nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Te lo voy a leer. Dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él te llama a morir al pecado y a vivir en Cristo. La verdadera santidad, hermanos, no es el fruto del esfuerzo humano, para nada, sino de la vida de resurrección divina. Hermanos, Dios no reforma al viejo hombre, no. Simplemente lo crucifica. No agarra al viejo hombre y le quita algunas cosas y lo deja seguir caminando. No, Él crucifica al viejo hombre. Él mata al viejo hombre. Él no pule la naturaleza humana, no, hermanos, la sepulta. ¿Para qué? Para que Cristo viva dentro de nosotros, para que el Señor Jesucristo reine en nuestros corazones. El Evangelio, hermanos, no es una renovación moral, sino una resurrección espiritual. Por eso habla de que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que volver a nacer, una resurrección espiritual. Cuando naciste de nuevo, Dios no te dio una voluntad más fuerte, hermanos. Te dio un corazón nuevo. Quitó el corazón de piedra, ese corazón que no amaba a Dios, ese corazón que no podía obedecer, y puso un corazón de carne en el cual ha escrito sus leyes y sus mandamientos. Y dice la palabra del Señor que también hará que andemos en esos mandamientos. Y dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por medio de la resurrección espiritual, por medio del nuevo nacimiento, Dios ha puesto un corazón nuevo. Él no ha reformado al viejo hombre, no, hermanos. Él ha hecho un nuevo hombre, ha puesto un nuevo corazón. Entonces, hermano, el Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí. No para ayudar a tu esfuerzo, no, para nada, sino para producir la vida de Cristo Jesús en ti y en mí. Así que la lucha contra el pecado no se gana esforzándote, sino rindiéndose al vencedor. ¿Y quién fue el vencedor? Es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que rendirnos ante el Señor. Todo lo que te aleja del enfoque en la obra terminada de Cristo, por más espiritual que parezca, no proviene de Dios. Tus esfuerzos, hermano, vuelvo a recalcarte, no es que no tengas que esforzarte en ciertas cosas, tienes que hacerlo, pero esos esfuerzos, hermano, no son suficientes nunca. Tenemos que poner nuestra confianza completamente en Cristo Jesús. Recuerda que la verdadera transformación comienza no con el esfuerzo propio, sino con la regeneración. Así como le dijeron a Nicodemo en San Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 8. Él era un hombre muy moral, Nicodemo. Él tenía conocimiento de la palabra, enseñaba en la sinagoga. Y Jesús mismo le dijo: te es necesario nacer de nuevo. No eran suficientes sus esfuerzos, no era suficiente su moral, sino que le hacía falta algo. Él necesitaba nacer de la palabra y del Espíritu. Hermanos, el Espíritu abre nuestros ojos para contemplar a Cristo. Y cuando hace eso, despierta en nosotros el temor de Dios y el deseo de la santidad. Por eso hay muchos hombres que, aunque están en las congregaciones, no tienen el deseo de la santidad. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu Santo el que les ha abierto los ojos. Ellos aún siguen en pecado, ellos siguen siendo esclavos del pecado, solamente que ahora han cambiado en ciertas áreas porque ahora son más morales, pero les hace falta nacer de nuevo. Cada acto de obediencia que tú y yo hacemos, cada momento de arrepentimiento, hermanos, cada victoria sobre la tentación, es simplemente la manifestación de su vida dentro de nosotros. ¿De qué vida? De la vida de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. La santidad entonces no se alcanza, hermanos, haciendo cosas, no, simplemente se recibe. La santidad empieza desde el momento que nos arrepentimos. Cuando el Señor Jesucristo nos lava con su sangre preciosa, pone un nuevo corazón, empieza la santidad en nuestras vidas. Fluye de la comunión, hermanos, no de la competencia con nadie más, ni de tus esfuerzos. Fluye de la comunión que empezamos a tener con Cristo Jesús, y fluye de estar conociendo su bendita palabra, hermanos, de contemplar a Cristo, su carácter. Hermanos, no de contemplarnos a nosotros mismos, si nos miramos y nos damos cuenta en realidad qué es lo que somos. Aunque somos cristianos defectuosos, y necesitamos por eso depender de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice lo siguiente: por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Hermano, ¿y cómo le contemplamos? No por imaginación o emoción, sino por revelación, por la bendita palabra de Dios, por la palabra viva de Dios que revela al Cristo crucificado, ese Cristo que empieza a revelarse a nuestros corazones. El mismo Espíritu Santo que santifica al creyente obra a través del mismo instrumento que produce la fe, la fiel predicación de la palabra. Dijo el apóstol Pablo: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que es por medio de la palabra, porque el arrepentimiento viene por escuchar la palabra, la fe viene por escuchar la palabra. La palabra de Dios es el medio de gracia establecido por Dios. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tiene que elevar sus ojos a Cristo y dejar de mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta que toda justicia y que toda victoria se hallan solamente en Cristo Jesús. Sin la palabra, hermanos, el esfuerzo se convierte en una lucha vacía. Con la palabra, hermanos, el alma descansa, el alma obedece y teme al Señor. En Isaías capítulo 55, versículo 10 al versículo 11, dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que la siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es por eso que es importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Y segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo proviene de la palabra del Señor. Así que la regeneración, hermanos, es el punto de partida. Y la palabra de Dios es el medio por el cual la fe crece. Es el gimnasio de la fe, para que la fe tenga músculo, para que la fe tenga fuerza. Y esto, hermanos, produce una verdadera santificación. Siendo renacidos, hermanos, dice la palabra del Señor, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Dónde dice eso? En 1 de Pedro capítulo 1, del versículo 23 al versículo 25, dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ese es el apóstol Pedro, hablando, escribiendo esa carta para que nos demos cuenta que todo es por medio de la palabra del Señor. La obediencia, entonces, hermano, el ayuno y la santidad no son las herramientas principales. No, hermano, son simplemente frutos que fluyen de nuestra unión con Cristo, de nuestra comunión con el Señor. Jesús mismo dijo en San Juan capítulo 15, versículo 5 lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermano, pregúntate, hazte estas preguntas que te voy a hacer. ¿Has reemplazado el dolor del arrepentimiento por la comodidad de la rutina? ¿Confías más en tu ayuno que en la cruz de Cristo? ¿Tus oraciones se han vuelto una actuación en lugar de una rendición? ¿El pecado se ha vuelto algo que gestionas en lugar de algo que te quebranta ante Dios? ¿Eres de los que han cambiado al Cristo vivo por un sistema muerto de esfuerzo propio? Estas preguntas son importantes que tú y yo nos las hagamos. A veces, amados hermanos, incluso nuestras oraciones se vuelven una actuación porque nos hincamos y le pedimos algo al Señor, o incluso pedimos perdón, pero sin arrepentimiento. Hermano, eso no sirve de nada. Y yo sé que tal vez estás luchando con todo esto que te estoy diciendo. Tal vez el pecado solamente lo vas tapando, lo vas guardando, lo vas escondiendo, pero en realidad no te estás quebrantando delante del Señor. Hermano, nosotros tenemos que venir a la palabra. El llamado del Evangelio, hermano, no es haz más, sino míralo a Él. Miremos a Cristo Jesús. Mire, hermano, no mires tu progreso, sino sus manos traspasadas en la cruz del Calvario. No mires tu disciplina espiritual, sino al Cordero que fue inmolado, y ese es Cristo Jesús. Porque solamente, hermanos, cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, el pecado pierde su poder. Solo cuando la cruz es tu confianza, es mi confianza, la santidad se vuelve un deleite para nosotros. El corazón, hermanos,
no se cambia con trabajo, sino con amor, no intentando ser más fuerte, no hermano, sino viéndolo más claramente a Él. Hermano, tenemos pues que volver a la sencillez del Evangelio, al Cristo que salva completamente, al Cristo que santifica continuamente y satisface eternamente a todos los que vienen por la fe a Él, todos aquellos que se acercan a Él por la fe. Entonces dejemos de luchar por la victoria y permanezcamos en aquel que ya venció, que es Cristo Jesús. Dejemos de manejar el pecado, hermanos, y empecemos a magnificar al Salvador de nuestras almas. Y ese es Cristo Jesús, hermano, porque donde Cristo es exaltado, el corazón es humillado y verdaderamente se hace un nuevo corazón. Piénsalo. Tú y yo necesitamos, amados hermanos, dejar de pensar en cómo podemos manejar el pecado. No necesitamos 5 pasos para vencer la lujuria, o 10 pasos para no gritar, o 5 pasos para abandonar la ira. No, lo que necesitamos es confiar en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, rogarle al Señor, amado hermano, que ponga ese nuevo corazón y que nos haga nacer por medio de la palabra. Y no confiemos en nuestras fuerzas, somos débiles, somos frágiles. Por eso el Señor dejó la instrucción y dijo en la carta a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, su poderosa fuerza. Necesitamos la fuerza de Dios. Nuestros esfuerzos jamás van a ser suficientes, nuestra obediencia jamás va a ser suficiente, pero por eso nosotros debemos de confiar en la justicia de alguien más, y esa justicia es la justicia de Cristo Jesús. Así que, hermano, amigo que me escuchas, yo te pido en el nombre de Jesús que analices tu vida. Fíjate si tú solamente estás intentando manejar el pecado. Si estás intentando manejar el pecado y sobrellevarlo, yo te voy a invitar a que leas Colosenses capítulo 3, versículo 5, y te vas a dar cuenta que lo que tú y yo necesitamos es matar el pecado, matar todo lo terrenal. Y todo solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu. Los que andamos conforme al Espíritu somos los que vamos a poder hacerlo, amado hermano. Así que, hermano, tengamos cuidado. Seamos una iglesia sabia, una iglesia prudente. Dejemos de ocupar esas estrategias para manejar el pecado. Antes bien, vengamos a la palabra, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe por medio de la palabra, y hagamos lo que dijo Pablo: hagamos morir lo terrenal en nosotros. Vengamos a esa cruz, como dijo Pablo en la carta a los Romanos: estamos crucificados con Cristo Jesús. Y cuando alguien está crucificado, es lógico que va a morir poco a poco, lentamente, pero sin duda tendrá que morir. Y así somos nosotros, hermano. Así que Dios te bendiga en esta noche. Esta ha sido una pequeña enseñanza que quise traerte. Espero que sea de bendición y que pueda edificar tu vida. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta hora por esta pequeña palabra, por esta pequeña enseñanza. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayudes no a manejar el pecado, sino a hacerlo morir. A ser obedientes, Dios mío, y a confiar en ti, Señor, y no a confiar en nuestras fuerzas, o en nuestras obras, o en las cosas que hacemos. Padre, pero sin perder de vista, Señor, que esas cosas, que esas obras, tú las has dejado de antemano para que andemos en ellas. Pero no son ellas, Dios mío, no son las obras, no es lo que hacemos, Señor, lo que nos da la victoria, sino que la victoria es lo que usted, mi Señor Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario. Y usted ocupó una frase y dijo: consumado es, y nos ha dado victoria. Padre, te agradecemos por eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo, gracias por enviarnos a tu Espíritu Santo. Señor, ahora danos sabiduría y ayúdanos a ser diligentes, Dios mío, para matar el pecado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga, hermano. Te saludo a la distancia, como siempre, tu hermano Ricardo Jiménez.